La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Estamos en el martes de la cuarta semana de Cuaresma del ciclo 2. Vamos a hacer una lectura, en este caso del profeta Ezequiel. Ayer la lectura estaba tomada del profeta Isaías y subrayábamos que en particular era del conocido como Tercer Isaías, el último de los tres autores que fueron compilados bajo el mismo nombre de Isaías. El profeta Ezequiel, ya hemos comentado que de los tres profetas mayores, y mayores porque sus libros son más extensos, pueden tener, en el caso de hoy vamos a leer del capítulo 47 de Ezequiel, como ven es un libro muy extenso. De estos tres profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, es el último, el posterior, escribe en el exilio y a la vuelta al exilio, pero sobre todo en el exilio, y tiene elementos de un movimiento literario que va agarrando fuerza con el tiempo, que es lo que se conoce como la apocalíptica. Tiene un lenguaje, por lo tanto, profundamente simbólico. Recordemos que apocalipsis significa revelación. Revelación tanto porque Dios revela algo en un lenguaje complejo, como también porque ese lenguaje complejo a través del cual nos llega la revelación de Dios, pues necesita ser a su vez revelado, es decir, explicado. No es fácilmente discernible lo que todos estos símbolos transmiten. Con todo, el símbolo que vamos a leer hoy, en este capítulo 47 de Ezequiel, versículos del 1 al 9 y el versículo 12, es bastante más transparente la metáfora que está utilizando. Nos dice el texto del profeta: en aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua, que me daba los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Es hacia el final del profeta Ezequiel, con esta visión de la Jerusalén, desde luego restituida, el pueblo de Dios restituido. Recordemos aquella otra gran imagen sumamente gráfica y por lo tanto muy presente en nuestro imaginario colectivo a lo largo de la historia del pueblo de Israel, pero también de nuestra fe cristiana, y es la imagen de los huesos blanqueados, tirados, y que a la invocación de Dios, a la voluntad de Dios, al llamado de Dios, empiezan a juntarse, desarrollan carne, un cuerpo finalmente, y reciben la vida.
¿no? Este mensaje fundamental de Ezequiel de el compromiso de Dios con su pueblo. Otra de las imágenes bellísimas de Ezequiel es: les voy a quitar el corazón de piedra que tienen y les voy a restituir un corazón de carne, un corazón donde la ley será escrita, ¿no? En el corazón, no en piedra, en el corazón. Bueno, todas estas imágenes de esperanza de Ezequiel, profeta que acompaña a su pueblo, en particular en los momentos difíciles del destierro, y que ahora nos presenta una nueva imagen metafórica, simbólica, una visión que tiene, donde un hombre, una persona, recordemos que era común en la literatura de Israel que no se presentara a Dios como en contacto, en relación directa con el ser humano, siempre a través o de profetas, o de ángeles, o de su espíritu, digamos entre comillas, como aparecía en algunos de los textos más antiguos, pero nunca el Dios vivo, ¿no? El Dios. Solamente algunas personas muy especiales, como podían ser Moisés, que el mismo texto del Éxodo dice que Dios habla con él cara a cara. Aquí lo que vemos es un hombre que lleva a su vez al gran mediador de Dios a su pueblo, que es el profeta, en este caso Ezequiel, lo lleva a la entrada del templo. El símbolo fundamental de esta lectura es el agua, un agua que, pues ya sabemos, hace dos cosas: limpia y da vida. Y este agua que describe la lectura de este día hace las dos cosas: limpia y transmite vida. Nos presenta algunos elementos importantes. Seguramente el autor está recordando el templo que ya está destruido cuando él está profetizando fuera de Jerusalén. Recuerda que el templo miraba a oriente, es un símbolo importante. Oriente, el lugar al que busca o hacia donde ven todas las personas en las culturas antiguas, donde no había luz eléctrica desde luego, y donde la noche era un momento de peligro por lo general. La gente estaba expuesta, no podías ver si un enemigo se te acercaba, etcétera, etcétera. Siempre la gente espera la madrugada, espera que vuelva a salir el sol. Con el sol viene la esperanza, la seguridad, etcétera. Y entonces el templo de Jerusalén, y siguiendo esa tradición, durante muchos siglos nuestras iglesias también, si lo vemos en algunas de las plazas más antiguas en México y en otros países, los templos ven hacia el oriente, es decir, la puerta principal da al oriente, para que los primeros rayos del sol iluminaran todo el templo, eventualmente iluminarán también el altar. Por eso había estas rosetas grandes, para que la luz del sol, cuando salía, iluminara todo el templo y en particular el altar. Nos dice el texto que de este nuevo templo, este templo que está contemplando Ezequiel en esta visión, va a manar un agua cada vez más abundante, subrayado porque el primero es un riachuelo, luego un torrente, luego algo tan grande que no se puede ni cruzar. De ese lugar del encuentro con Dios va a surgir este agua que en la tradición cristiana identificamos con la gracia, el lugar del encuentro, que es Cristo. El nuevo templo es el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo pues también el corazón de cada una y cada uno de nosotros. De este nuevo templo va a manar la gracia, ¿no? En la medida en que vamos abriendo nuestra conciencia y nuestro corazón a Dios, la gracia, que es el Dios mismo que se nos entrega, va sanando, limpiando nuestro corazón. Y la segunda parte también es muy esperanzadora y muy bella, ¿no? Vida. Empiezan a haber árboles a los lados de este río, árboles que dan fruto, cuyas hojas sanan, un río que limpia el mar muerto, se llamaba el mar de la sal en aquella época, y que es totalmente estéril por los niveles de sal que tiene, y lo convierte en un lago, en un mar lleno de vida, de peces y demás. Pidámosle al Señor la gracia de seguir experimentando en nuestro camino cuaresmal cómo su gracia, esta agua viva que nos viene de Cristo, va sanando nuestro corazón, nuestra vida, para que podamos dar el fruto que estamos llamadas a dar. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.